horario, no, que ellos preguntaron cómo es, si es cómodo. Muy fuerte, chicos, muy fuerte, ¿no? La casa, ustedes tienen que ver, vamos Hay a ver que si lo trabar podemos las subir. puertas, hay que acomodar bien las patas. La primera vez que lo intentamos, que no entendíamos, porque bueno, todo tiene una primera vez, las puertas eran chaplá, chaplá, Era un chaplá, la circo cocina adentro. se caía No, sí, era un desastre de como Al fin no se puede. o lo cobramos como show esto, ¿me Vamos entendés? lento. Entonces, cerrar acá, cerrar acá, aplica acá, los dos perros a la mesa, o sea... Bueno, que nos Chau, hijo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este video, de verdad, es puntualmente muy diferente a los demás porque en este caso queríamos hacer en forma de agradecimiento, mostrar todas las notas que nos hicieron. Y en especial una que va a ir completita, que fue en piso, de Canal 5 Telesol, con Facu y Caro, que nos entrevistaron. Acá, como siempre en las notas, mostramos un poquito lo que somos nosotros y nuestra esencia, así que esperemos que lo disfruten. Sí, ¿okay? Y se viene mucho más de San Juan, chicos, no saben las cosas que estamos preparando para ustedes. Fíjense en qué lindas notas se las compartimos para ustedes. Además. Nuevo bloque de este Yo Te Invito y estoy muy contento, estamos con Caro muy contentos de tener a dos amigos que andan recorriendo el país y esta semana van a estar en San Juan. Digo esta semana porque ellos no tienen un plazo definido, pero le vamos a poner por lo menos esta semana porque son trotamundos, andan por todas partes de la República Argentina y ahora lo estamos recibiendo aquí en nuestra casa de San Juan. Fátima, Javier, chicos, bienvenidos, ¿cómo les va? Bien, gracias. Esto era lo que estaba faltando de tanta sorpresa que tuvimos de que arrancó esto, pues llegamos y era nota y tener un piso hoy. ¿Viste? Ya es como... Es como un montonazo. Claro, es la primera que lo sacamos de su casa. Claro. Claro, Que siempre- nosotros no tuvimos visita en casa. ¿Viste? Claro, Muy bien. ¿viste cuando te dicen vamos afuera que nos invitan? Bueno, en este caso la verdad que estamos súper felices, pero muy felices, pero no solamente por los lugares que uno de a poquito va conociendo, sino por la gente. Es increíble lo que nos está pasando, los mensajes, la cantidad de suscriptores y gente que empezó a seguirnos en los canales y empezaron a ver el tema de los programas que hacemos y bueno, nada, hay como una conexión, fue muy rápido, muy rápido. No, y aparte que nos recibieron súper cálida la bienvenida. Nosotros habíamos pedido que nos toquen bocina y era por la calle todo el tiempo. Recién habíamos corriendo, ¿eh? Fue re Eso es lo que salió en la loco. tele. Sí. Así que muy feliz, ahora estamos muy contentos de estar acá en San Muy Juan. bien. Bueno, cuéntenos cómo arrancó toda esta aventura de salir a recorrer el mundo y bueno, después por la pandemia acotado un poco más a la República Argentina. Bueno, nosotros en realidad en 2019 se planteó esto de querer irnos de Buenos Aires. Vendimos todo lo que se te ocurra, chavo, las cosas del departamento. Y el 9 de marzo del 2020 salimos. Pasamos por Córdoba, después pasamos por Mendoza, que es donde está la familia de Javi. Y ahí ya nos agarró la cuarentena por unos meses largos, pero bueno, también nos dio la posibilidad de recorrer mucho Mendoza y conocer un montón de lugares. Y bueno, ahora que se levantó un poquito, estamos recorriendo provincias. Bien, ¿cómo van llevando este recorrido? Me imagino que no es fácil dejar todo, tomar esa decisión y decir nos vamos, lo disfrutamos y conocemos lugares. Según desde qué lado lo quieras ver. Para nosotros sí fue fácil porque cuando te metes un sueño y lo planteas y lo empezás a consumir desde el lado de otros viajeros, créeme que te incentiva de una forma que es terrible. Es decir, dale, en serio que se puede vivir así, en serio que se puede conocer lugares nuevos, en serio que entonces salís como eufórico. Sí nos mató el hecho de que salimos pero a 300 y la pandemia nos bajó. Claro. Y nos tuvimos que quedar un tiempo largo en la casa de mi tía ahí en Ciudad de Mendoza y veíamos la casita rodante afuera y decíamos, Nuestro sueño está parado. está parado decíamos. ahí y no se sabía por cuánto, 15, 20, sigue, sí. Entonces, hasta que pudimos seguir, reanudar todo, y ahí nos fuimos para Potrerillos, que es de donde estamos saliendo. Bien. Estamos frente al dique Potrerillo, en un lugar fascinante, enfrente del dique, agua turquesa y montañas. Y dejamos toda la ciudad atrás y de ahí es donde hacemos punta. Y hacemos San Luis, hacemos Muy cuando nos bien. toca estar en esta provincia y la verdad que Muy bien. fascinados. ¿Qué buscan de San Juan? ¿Se han enterado de algunos lugares que quieran conocer? ¿La gente los ha asesorado un poquito? ¿Cómo? Bueno, mira, recién venimos del dique Punta Negra. Sí, muy lindo. Hermoso. Y ahora que los tengo ustedes, les voy a hacer una pregunta. El dique que está al lado, que está seco, ¿ese es el Uyum o no es eso? Sí. Claro, antes Uyum. Ah, ahí está, porque necesitábamos Si te venís información por el de lado, eso. claro, de Uyum para Sonda, ahí está. Bueno, Sí, entonces- estaba un poquito más bajo, ya casi. Claro, ahora No, está porque estamos casi en un estrés seco. hídrico en San Juan. Claro. Sí.
Claro. el agua está siendo bastante escasa para nosotros. Ah, mirá. Pero bueno, ustedes habrán notado que estamos teniendo, o tenemos, y no vamos a disfrutar con Mendoza, el mejor sol. No, pero Sí, no, sí, es verdad, eso es verdad. Estamos en la casa Eso rodante y es se verdad. veía un coso así, digo, o estamos muy cerca y algo nos va a pasar. No, se veía grande, sí, es verdad, sí, es verdad, es verdad. Sí, es verdad No, pero eso. de verdad, estamos fascinados y aparte estamos como con ganas de empezar a conocer los lugares porque gracias a todo lo que nos está pasando hemos retenido un poquito el viaje, pero bueno, a partir, creo yo, de mañana empezaremos a rodar un poquito a San Juan. Muy bien. ¿Probaron esa semita casera bien sanjuanina? Hoy, Bien. Manejando yo me la sí. metía por la nariz. Es riquísima, sí, le digo a él, bajé a comprar y me ofrece el chico. Digo, no, bueno, te voy a llevar para probar. Sí. Y le digo, mira lo que compré. Íbamos con el mate, los dos en el auto, Muy bien. riquísimo. Bien. Y nos Riquísimo. hablaron de la punta de espalda. Ah, también. Me parecía que esa nuestra casa rodante. Ay, mira, muy parecida. Mira, hoy hablaste con Gustavo Toledano en el móvil Sí, sí. y le dijiste a él, nosotros no vamos a hacer cargo. Claro. Gustavo tiene que pagar O sea el que asado. Gustavo, acá estamos. Sí, sí. No sé si Gustavo Gustavo es la está de- figura del canal, así que Ah, estimamos ¿en serio? que Bueno, si es figura, entonces se la Claro, banca, él se la tiene banca. más plata que el resto. Bueno, perfecto. Nos han hablado de la punta de espalda y aparte lo pusieron como en el pecho, como diciendo, no Sí. sabe lo que no sé. Y no sabe lo que cocina No te Gustavo, creo, decía. Gabo, no te creo. Vamos, está todo Hacelo, perfecto entonces. Punta de espalda la llama es un corte preferencial en la provincia. Nos dijeron el vino Hasta no también. probarlo. A todos les digo vino. lo mismo, no te creo. Todos nos ¿me dijeron el entendés? vino, se van a ir de acá con el vino. No, Bueno. pero no vamos a competir en ese tema porque el No, amigo no. debe saber mucho de vino de Mendoza y No, demás. sí, pero bueno, ponele, pero no, cultura alcohólica no, No. muy poco, no tengo mucho, pero la verdad que no, estamos dispuestos a vivir un montón de situaciones Bien. que nos alegran el viaje, de verdad, más allá de los lugares. Bueno, y ustedes son artistas. Sí. Así es. Yo los entrevistaba para el diario y me contaban bailarín Sí, sí. de Marc Anthony. Bailé con Marc Anthony, bailé con Sí. Celia Cruz, Tito Puente, Mirá. Oscar de León, varios grosos de aquel momento y de hoy, ¿no? Celia, bueno, bueno. ya no está. Tuve la posibilidad de bailar con ellos, compitiendo en el primer bailarín argentino que bailó con esa gente. Con Marc Anthony fui a comer pizza, para que te des una idea. En ese momento celulares cero, o sea, te imaginas hoy Sí. sería el sobrino. ¿Andaba de con Marc Jennifer o Anthony. no? No, ¿qué Jennifer? No Pero existía todavía Jennifer. Flacucho, no te imaginaba. Nada. Recién estaba arrancando su cambio al paso a la salsa, pero se ha vivido buenas situaciones. La verdad que nada, con respecto a eso, genial. Y bueno, la señorita acá. No, yo soy, bailarina, estudié Sí. desde chiquita. Tengo un estudio de danzas en Buenos Aires que aún sigue funcionando con clases online porque no hay otra manera. Pero bueno, sí, ya recibida hace mucho tiempo y con varias ramas. Bien. Recién charlaban de una página ahí ¿tienen alguna página para motivar a los viajeros? Sí, Y pero los invitamos a todos. Eso Claro. es casi una página de psicología. esa Me página. encantó. Porque nos aparece gente que está con el sueño ahí latente y lo que hacemos nosotros en esa página, más allá de mostrar los lugares hermosos, le metemos mucho humor adentro de la casa rodante. O sea, la gente quiere saber dónde Convivencia. Lo mostramos muy natural dónde como dormís, somos. Claro. cómo cocinás, entonces lo que logramos hacer con esa página fue trasladar todos los videos a algo más cómico, bueno, hoy la señorita se mandó una que Que ya lo van a ver el domingo. así como de la Así. casa rodante Sí. se puso de un costado quererme hacer un chiste para asustarme y cuando va a asustarme se rebala y se cae, se rompió, se llenó Toda todo. llena de... No, horrible. No. Cualquier cosa. Entonces pasan cosas que vos decís, la verdad que no las imaginás y pasan. Se nos agregan muchos viajeros y mucha gente que tiene ese sueño de algún día poder subirse, ya sea un motorhome o lo que fuera, y recorrer el mundo, Bien. descubrir lugares que la verdad que hoy les podemos decir y tratamos de motivarlos que se puede y quizás tenés mucho más adentro de tu casa de lo que necesitas hoy para hacer este tipo de vida. Nosotros nos sacamos un montón de cosas de encima que creíamos que eran esenciales y hoy lo esencial Materiales es eso, que mirar no. por esa ventana y decir, mirá este lugar, Claro. mirá este lugar. Asombroso. Entonces nos sacamos los amigos diciendo, ¿cómo vas a vender la tele si es nueva? Llévatela, no la No, tengo y que aparte ver. de dejar nuestros trabajos, que una de las cosas Claro. por las que no fuimos no fue por falta de trabajo, como otra gente dice, che, me voy a buscar trabajo a otro lado. Los dos estábamos, pero perfectos de laburo. No era un ítem por decir, y nada, dejamos trabajos, todo. Sí. Despojamos Sí, 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 todo. sí. Bueno, chicos, acá se pone la parte más seria del programa. ¿Había parte seria del programa? Hay ¿No parte avisaron seria. nada? Hay parte seria porque recién decían algunos secretitos Sí. y demás. Quiero saber cómo se van con el orden. ¿Quién de los dos es más desordenado dentro de ahí de la casita rodante? Y vamos a hacer un ¿Podemos ir a levantamiento un de corte manos. y- No sé. No, a ver. Somos muy ordenados los dos. Bien.
y tratamos de que, ya que es un espacio reducido, Ajá. mantener el orden, porque si encima que es reducido, nosotros dejamos todo... Se nota que todavía hay amor Claro. en esta pareja, entonces ninguno se quiere quemar. Hablando del espacio reducido, nos peleamos. De hecho, hoy me peleo con vos, Cortocircuito. circuito. Ándate al living, nos queda cerca. O sea, No, pero pero te voy a hay explicar. algo, Hay algo, nosotros en un video mira. lo subimos porque hay un video que se llama 24 de... Porque también nos peleamos, Claro, no es que todo es bien. amor. Hay Sin hay un duda. video nuestro que se llama 24 horas de viajero. Sí. Y pasa ahí la pregunta de la gente, dice, bueno, pero ¿cómo hacen cuando se...? La habitación de atrás tiene una puerta en donde vos cerrás y hay un clic, mirá. ahí cerrás y ahí se acabó el amor, ¿me entendés? Es como otro mundo. Uno está en el comedor y el otro está en la... y ya está, se acabó. Y a veces también como alternativa, como nos gusta entrenar y cuidarnos, uno se va a correr y va a mandar todo allá y la otra se queda ahí, no sé, en su historia. La realidad es que cuando salís a hacer esto, mentalmente cambia tu mente. Bien. Y no, y también tratás, como decimos siempre y les comentamos a muchas parejas, tratás de que sea rápida la discusión y la pelea. O sea, siempre alguno de los dos, bueno, prepara el mate, se acerca en Claro. silencio y que Afloja, pase. afloja. Sí, porque ¿Se si no... separan ahí también con los hijos, con Tommy y con Lola? ¿Queda No, uno para cada ellos- lado? Ellos no. Che, los perros dicen, menos mal que estos dos giles se dedicaron a viajar, Y que porque por lo menos nosotros ahora vamos. tenemos pasto, Claro, no estamos en pleno algo. San Juan y Boedo, en plena capital, que era Sí. cemento. Ahora los perros van y corren en montaña y para nosotros, chicos, para lo que son amantes de los perros, para nosotros es nuestros hijos perrunos, los vemos disfrutar y wow, parece como los hijos que tienen, ¿no? La gente, digo, los vemos disfrutar diferente y nada, ellos son nuestra compañía, son nuestras tristezas, Bien. nuestras alegrías, son todos los perros. Tema nafta, combustible. Dos Bueno, tanques de 60 eso. de gas. Que fue una de las cosas primordiales que... Gas, Javi, muy Sí, bien. dos tanques de buenísimo, 60 de claro. gas y bueno, y la camioneta se llena el tanque y vamos con gas, 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 gas. Cuando vemos que hay gas, Por favor, cambiame. Se metemos un Miro. poco de nafta, llegamos Bien. a la estación de gas, volvemos a cargar los tanques y sí seguimos, pero se va llevando súper bien, súper bien. Perfecto. Sí. Bien. Hay otra duda. Sí. Bidet. A mí este pibe me da me está bueno. haciendo- Bidet. Quiero saber, porque acá somos, me parece, todos team bidet. Bueno, bidet no, sí hay inodoro. Ajá. Y el inodoro es un inodoro químico, como el de los micros. Sí. Claro. Que bueno, no vamos Pero a... no, igual. Pero es más No entrar en complicado. detalle. Porque hay una anécdota, chicos. Pero no se ¿Saben puede lo que contar fue? acá. Sí, a ellos Escuchame. les va a gustar y se van a reír. Sí, muy divertido. Nosotros salimos de Córdoba Sí. y obviamente que el inodoro lo tenés que ir vaciando cada 2 o 3 días. Claro. Y cuando vamos a salir de Córdoba de noche, buscamos un lugar para sacarlo. Pero como éramos muy novatos en Ya se esto, está riendo, ¿entendés? éramos muy novatos en esto, Ya me dice imagino. Pati, bueno, Javi, frenemos acá que se puede, andate atrás a sacar el inodoro. Yo todo vestido, zapatitas blancas, zapatillas por acá, pantalón todo cortadito blanco, divino, era Luis Miguel. Y veía que tardaba, claro, cuando agarro el inodoro lo agarro tan mal, de tal manera que se me abre el inodoro. Ah. se me Adentro de llena la casa. todo No. No, no. No, no, ya es lo que fue. Yo todo lleno de blanco, de así, ¿no? Parece... Bueno, cosas que Qué pasan. lindo. Y ella le aparezco, claro, porque encima nos habían sucedido rodanteros, mirá. Es que es un genio el realizadista. Rodanteros, van a pasar cosas, prepárense porque en un momento pensamos, de verdad, yo me acerqué a la camioneta y le digo, ¿sabés qué me pasa? Que estamos engolichados nosotros. Claro. La primera semana fue terrible, nos pasaron muchas cosas. Volvemos a Buenos acostumbrarse. Aires. Dijimos, no es para nosotros Claro. esto. ¿no? Manija que abrís y se te queda la mano. ¿Viste esa cosa mira. así? Dale, bueno, terrible, vamos para pum, se rompe y después todo el inodoro lleno de mes. O sea que lo de hoy, lo que te pasó hoy, una no es pavada. nada. Acabo de pisar, no sé cómo se llama este lugar de acá a la vuelta. Parque. ¿El parque? El Parque de del Mayo. Bicentenario? Sí, sí. Podríamos tratar de decir a los perros que por lo menos hagan derechito así, ¿no? No. Y cruzo la calle y empiezo otra vez y digo, Ve- Bueno, pero es como Ya está. dijo ella. Es buena martes suerte, 13, claro. Martes 13, pisar un poquito de dolor fuerte no viene mal. Bueno, y la última pregunta, muy curiosa, la gente Sí. también hacía, tema intimidad. Sí. ¿Es cómodo, no es cómodo? ¿Se la rebuscan? También nos muy fuerte, preguntaron. muy fuerte. Pero viste que la, Sí. Se la vino amalgamé a la picante, pregunta por el Paco. horario, por el Sí, horario. Sí, sí. No, sí, normal, se puede. Pero para normal vos me Ah, dijiste pero que yo se soy miran, normal. se miran. Vos, pará, Se miran como para decir... Claro, Vamos a coordinemos. No estoy tratando de deducir lo que quiere decir ya es normal, que Es yo que soy estamos en un normal. horario no, que ellos preguntaban cómo es si es cómodo. Muy fuerte, chicos, muy fuerte, ¿no? La casa, ustedes tienen que ver, vamos Hay a ver que si lo trabar podemos las subir. puertas, hay que acomodar Bien, bien las patas. La primera vez que lo intentamos, Sí. que no entendíamos, porque bueno, todo tiene una primera vez, las puertas eran chaplá, chaplá, Era un chaplá, la circo cocina adentro. se caía No, sí, era un desastre de como Así no se puede. Claro, ¿no? O lo cobramos como show esto, ¿me Vamos entendés? lento. ¿Entendés? Entonces, acá, cerrar acá, aplica acá, los dos perros a la mesa, o sea, Bueno, que nos ha Chau, pasado hijos. hasta conocer a gente viajera que va con hijos
Y claro, tienen que tener su momento. Y que los hijos de abajo, el más chiquito, le decía, mamá, ¿por qué llorás? Le decían. O sea, cualquier- Claro. No te imaginas, bueno, por eso optamos no ir con Sin hijos ni niños. tener hijos. Pero no, es divertido, es Bien. diferente. Todo va a ser divertido y todo va a ser diferente en ese tipo de mundo. La verdad que es increíble. Así que, y bueno, obviamente los invitamos a la gente que nos está escuchando Sí. ustedes, que deben ser como unos 100.000 millones de personas. Mirá qué Sí, lindo que mucho, se ve el mucho. estudio. Muchos sanjuaninos. ¿Ok? Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que de verdad Vamos. yo no sé cuántos Tenemos muchos sanjuaninos muchos sanjuaninos. ya. Se Muy bien. metieron, la verdad. Un día a la vez viajes, Sí. figuramos en YouTube y van a ver los videos de todo esto que estamos hablando. Y estos dos que nos están preguntando cosas re íntimas, ahí lo van a ver y se van a reír mucho y la verdad que pasamos momentos muy agradables de verdad. ¿ok? Me encantó, chicos, placer. recibirlos, que tengan la mejor estadía aquí en San Juan, que disfruten y a donde vayan, que vayan con ese sueño, esa alegría y que lo reciban tan bien como nosotros los sanjuaninos. Gracias, Gracias de verdad. La estamos pasando gracias. súper bien y como siempre, bocinita. Muy bien. ¿ok? Un detallito más antes de irnos. La gente a veces nos pregunta de qué viven o cómo viven. Sí. Claro. Ya hacemos shows y toda la historieta. Pero estamos ofreciendo a algunas marcas Bien. que quieran sponsorear el viaje, que con su logo, lo que fuera, para ponerlo en la camioneta o en la casa rodante. No, y aparte El que sonidito está siempre le vamos ATR. a poner el logo en nuestros videos de YouTube. O sea, todos los domingos va a muy estar bien. visible el logo de la marca. Así Bien. que ofrecemos eso en vez de andar pidiendo como lo... No necesitamos pedir, sino que vamos a hacer un canje de la marca para que pasee con nosotros y se vean todas las notas y alguna subidín como para seguir viajando, nada más Me que eso. encanta. Todos los domingos, video nuevo. 19 horas. 19 horas sí. Bien. por YouTube. Chicos, un placer. Gracias, de Todo verdad. lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Un placer. Fátima, Javier nos estuvieron visitando en nuestro living de día martes. Muy bien, amigos, muy linda nota, de verdad, y vamos a agradecer a los locutores, de verdad que estuvieron geniales. Gracias Facu, gracias Caro, unos genios. De Re linda verdad. nota, re entretenida. Espectacular. Bueno, y de verdad este video fue especial, diferente a los demás que mostramos paisaje y todo, pero queríamos agradecer a toda la gente de San Juan por hacernos el aguante, por ir por las calles, tocarnos bocina, todo eso fue genial para nosotros y nos queda mucho más de San Juan para Sí, mostrar. hay un montón, así que no se pierdan los próximos programas, ¿eh? ¿De qué forma podés darte cuenta o saber qué es lo que se viene? Vas a meter un me gusta, te vas a suscribir y Vas a tocar la campanita si siempre y todos los domingos te avisa que los chicos de Un Día a la Vez Viajes tienen un nuevo video para vos. así es, así que nos vemos el próximo video, se van a sorprender, ¿verdad? Porque estamos haciendo cosas increíbles, así que saludos a todos y nos vemos próximamente. Besitos a todos. Chao, chao. Si querés que tu marca viaje con nosotros a todo el interior y el exterior del país, comunicate por privado con nosotros. Tenemos la propuesta justa para tu empresa.